10:47 de la mañana y vamos a comenzar con la sección de cultura que solemos siempre realizar todos los jueves a esta hora. Para ello saludamos a Carlos Egure, profesor y periodista que es especializado en el área de divulgación cultural. Carlos, muy buenos días. Hola, muy buenos días. La verdad es que veo que hemos estado hablando sobre el sol y en la sección de hoy, por irónico que sea, vamos a hablar sobre vampiros. Durante el mes de septiembre y octubre se va a llevar a cabo en la Filmoteca Canaria, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, un ciclo sobre cine de vampiros titulado El reflejo del vampiro. Y va a contar con clásicos del cine como Drácula, pasando por otros más modernos como El ansia o Entrevista con el vampiro. Y todo ello va a estar dentro del Filmusité, donde se va a llevar a cabo también un concierto dedicado al Drácula de Bram Stoker, la película dirigida por Francis Ford Coppola. Así que nuestra invitada hoy es la presentadora del ciclo cinematográfico sobre vampiros, la doctora en Historia del Arte, Christo Gil. Es una académica que está especializada en el mundo cultural más oscuro. A lo largo de su trayectoria ha estudiado figuras como la dominatrix, la representación de la femineidad, la moda. Es un placer para nosotros contar con ella. Bienvenida, Christo. Hola, buenos días. Muchas gracias. Encantada yo de participar. Tengo una pregunta nada más para empezar, que es ¿cómo nace el proyecto de traer a la Filmoteca este ciclo sobre cine de vampiros? Pues, a ver, nace proponiendo el ciclo Filmusité este año, pues está dedicado pues, efectivamente a lo de vampiros. Lo que pasa es que Filmusité lo propone con Filmoteca Canaria, que es con los que colabora, ¿no? Llevan pues varios años organizando diferentes ciclos sobre la música en el cine y coincidiendo así pues con los meses en los que tiene lugar el dicho festival. Entonces, en cuanto a lo que es la tema de la selección de películas, se ha hecho de forma conjunta entre el equipo de Filmusité y Filmoteca Canaria, sobre todo teniendo en cuenta la disponibilidad de los derechos de exhibición en España, porque bueno, hay películas que se apetecía muchísimo proyectar y que son míticas dentro de la historia del cine de vampiros, porque hay un montón, pero pues bueno, dentro de las que hay auténticas joyas y son también pues dentro del filtro de lo que ha permitido los derechos de exhibición. Muy bien, y también es curioso porque vemos que el vampiro ha evolucionado desde el más clásico con Carmila o Drácula hasta otros más modernos donde llegan a incluso a representar la drogodependencia de los años 80. ¿Qué representa el vampiro y por qué crees que evoluciona tan bien? Pues mira, ¿sabes por lo que creo que evoluciona tan bien y creo que por lo que está siempre tan presente? Porque yo creo que lo que su figura representa es la obsesión en general, ¿no? Tiene muchas acepciones, ¿no? Pero en general lo que representa, en mi opinión, es la obsesión de nuestra sociedad occidental al concepto de ser eternamente joven y trascender a la muerte. La juventud inmortal, básicamente. O sea, representa justo lo que la humanidad no va a poder, que es luchar contra su propia naturaleza, obviamente, ¿no? No podemos evitar la muerte y por eso su figura fascina y estremece, ¿no? Inquieta. Muy interesante. Y desde el estudio creo que nos van a hacer una pregunta sobre el Drácula de George Melford. Sí, concretamente una de las películas más interesantes que traerá el ciclo es el Drácula de George Melford. Una versión rodada con actores hispanohablantes, al mismo tiempo que se filmaba el Drácula de Bela Lugosi. ¿Qué nos puedes contar de esta curiosa película? Bueno, no, yo la contaría toda, pero eso sería ser malvada. Y como que va a ser que no. No, bueno, es fascinante porque es verdad que es un claro ejemplo de ese periodo de la historia del cine en la que comenzaba el cine sonoro y, había la idea de rodar las mismas películas en otros idiomas pues para abarcar para no perder el mercado internacional. En aquella época el cine sonoro estaba pues nuevo y digamos que los adelantos tecnológicos en cuanto al tema de la sonoridad pues no estaban un poquito en pañales, aunque ya se había introducido dentro del cine, pero había que evolucionar. Entonces la versión hispana viene dada por esta circunstancia y también porque pues la Universal no quería perder la cuota del mercado hispanohablante. Una curiosidad de la película que me llama muchísimo la atención y que invito a verla también por ello, es el tema de los acentos, que es hispanohablante, pero desde luego el español se habla en Argentina, en Colombia, en México, en España. Entonces, bueno, pues tiene un purrí de acentos muy divertido, desde el protagonista, que es un actor de origen cordobés que hizo carrera en Estados Unidos, desde pues la actriz principal, que es mexicana y que, bueno, quizás es
es uno de los papeles más brillantes, ¿no? dentro de dicho film. Y es curioso, yo lo invito a ver por un motivo muy en general, porque no da mucho tiempo, hay muchas curiosidades que, bueno, el que asista, pues la presentación lo verá. Hay una crítica que está muy dividida. Descubrió como hace más de 40 años desde que se hizo, en el año 1931, y mientras una parte de la crítica dice que es una obra maestra que incluso mejora el original de Todd Browning, pues hay otra parte que dice que no es para tanto y que, bueno, pues que tiene sus peculiaridades, tiene su valor, pero que no es como para considerarlo una gran obra artística. Otros dicen que sí, unos dicen que no, y debido a esta controversia tan polarizante, yo invito a verla, porque además es muy curiosa y forma parte del patrimonio de nuestro cine. Muy interesante, y yo creo que estás acostumbrada a estos debates como historiadora del arte, como doctora. Te has especializado en la temática más oscura. Yo quería saber por qué te llamaba tanto ese tema. Pues mira, te lo voy a resumir en dos cuestiones muy importantes, porque, a ver, hay muchos motivos por los que yo me decanto por una temática y no por otra, y como uno en la vida, ¿no?, que a veces tiene que decidir su camino, ¿no? Y yo primeramente me decido por lo que más me apasiona, que es lo que me hace sentirme viva, que es el mundo de los muertos, básicamente, ¿no? Pero, bueno, y de la gente, pues, que roza los límites. Y es que eso es algo que siempre me ha gustado, todo aquello que traspasa, ¿no?, que traspasa los límites de lo permitido. Y ya sabemos que este campo donde mejor está abonado es en los temas del erotismo y de la muerte. ¿Sabes? Estas cuestiones a su vez están tratadísimas en la historia del arte, en el arte en general, precisamente como representación de eso, de lo que transgrede, de lo que no se comprende o se escapa a nuestro dominio y de lo que está prohibido. Entonces, pues, sí, básicamente me viene a resumir esas grandes premisas son las que me llevan a mí a trabajar todos los temas que yo he hecho. ¿Y cómo ves la investigación académica en España? Porque es un mundo un pelín invisible para el resto de la sociedad, pero la gente no es consciente del trabajo que hace un doctor universitario. No, es un trabajo, entre comillas, para quien esté trabajando verdaderamente con un contrato de trabajo, y digamos que está muy mal pagado en el sentido pues de respeto, de consideración y demás. Era una cosa que sí que te quería comentar con respecto a eso y que es algo que yo creo que debería decir, es que yo solo puedo hablar a partir de las universidades españolas públicas, que es a través de las que yo me he formado, ¿no? Y también tengo que decirte que pese que hay muchísima información desinformada sobre este tema, ¿vale? Que las universidades, pese a todo el maltrato que estás recibiendo ahora, pues el rango académico, pese a todo eso, están muy bien situadas en todos los índices y baremos internacionales, incluso, ¿eh? Y si no están situadas mejor, es porque la NECA, Bolonia, por influencia de la academia anglosajona, han impuesto unos criterios de valoración académica que son los adecuados para las ciencias experimentales, pero que perjudica superlativamente a lo que es el campo de los estudios humanísticos. Es decir, que las humanidades están maltratadas obviamente por falta de también inversión y más de más. Y a pesar de todo, tengo que decir que incluso con todo esto las baremaciones nos ponen a un nivel de muy alta dignidad. Y a nivel personal, pues te tengo que comentar que es muy duro, pero como la pasión es lo que te mueve, sigues luchándolo. No es fácil. Hoy en día, antiguamente, pues hay una serie de criterios donde tienes que tener un nivel de publicaciones X para que se te acepten determinados, para poder acceder a un puesto digno de trabajo, y lo que hacen es que priman la cantidad de los artículos o la cantidad de la producción de investigación sobre la calidad. O sea, que más que pensadores o más que investigadores se nos está tratando como productores de algo, como si esto fuera una empresa. Y hay que recordar que la cultura y la educación es una inversión. Se invierte en cultura, no hay gasto en cultura, se invierte siempre. Y hablando de esta inversión, he visto que vas a presentar un trabajo sobre necrofilia en el cine y en el arte en el 8º Congreso Gótico de Madrid en la Universidad Complutense. ¿Qué nos puedes adelantar de este trabajo? Pues que me huele fascinantemente putrefacto. Hombre, te podría contar muchísimas cosas, pero sí que, bueno, es un tema que efectivamente me ha fascinado, pues precisamente por lo que transgrede, porque es un tema tabú, porque desde las culturas más pretéritas he visto algo que siempre se ha dado, que se ha registrado en los escritos, que se ha representado en menor medida, luego habría que esperar mucho más adelante en el tiempo. Sí es cierto que en determinados momentos de la historia se ha visto con un poco más de naturalidad y menos de horror, ¿no? Pero siempre pues con la rareza que lleva, lo
lo patológico también, ¿no? Y demás, pues es un tema que me apetecía hacer una comparativa dentro del campo de las artes. Pues Cristo, Carlos, muchísimas gracias por este ratito. Se nos va el tiempo y nos acercamos a las 11, pero muchísimas gracias a los dos por este ratito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.